Buenos días, mi nombre es Jensi Carolina Rocha Silva, soy residente de segundo año de Alergia e Inmunología Clínica y con la asesoría de la doctora Rosa Laura Villarreal les presentaré el tema de alergia al cacahuate. Primero que nada, es importante hablar algunas generalidades acerca de este alimento. ¿Qué lo hace tan importante o qué hace que tenga tanta atención hacia la alergia alimentaria? El cacahuate, su nombre científico es Arachis hipogaea y proviene de la raíz etimológica tlalcacahuat, que viene de tlali, tierra, y cacahuat, cacao. Y esta es una leguminosa que proviene de dos progenitores diploides formando un tetraploide, y estos progenitores son Arachis duranensis y Arachis hipaensis, y tiene su origen prácticamente en lo que es América del Sur. La importancia del cacahuate radica más que nada en el amplio valor nutrimental que se le ha dado, ya que las semillas de cacahuate maduras contienen 45 a 50% de aceite, 25% de proteínas. De hecho, un grano de cacahuate contiene aproximadamente 200 miligramos de proteínas, macronutrientes, minerales, vitaminas B, E, ácido fólico. Todas estas propiedades o características han hecho que se emplee el cacahuate para generar alimentos terapéuticos de uso inmediato o conocidos comúnmente como RUF, que es una estrategia que ha empleado la UNICEF como el combate para la desnutrición infantil de tipo agudo, ya que se sabe que es un problema que aqueja a más de 50 millones de niños menores de 5 años. Este tipo de alimentos, su ingrediente principal es el cacahuate, aprovechando todas estas características de alto valor nutricional. Hablando de la producción a nivel mundial, es la cuarta semilla oleaginosa más importante y, como mencionaba previamente, tiene su origen en América del Sur. Los primeros vestigios de cultivos de cacahuate se encontraron en Perú y datan de más de 7.600 años, y de aquí pues se diseminó al resto del mundo. Y en la actualidad los principales países productores de cacahuate son, en primer lugar, China, segundo lugar, India, tercer lugar, Nigeria y cuarto lugar, Estados Unidos. Y en la parte posterior, en la gráfica que vemos hacia el fondo, podemos observar cómo a lo largo de los años se ha ido incrementando cada vez más la producción mundial del cacahuate. Y hablando específicamente de la alergia al cacahuate, si recordamos el esquema de fenotipos, endotipos propuesto por Samson en el 2018, donde nos menciona la alergia de tipo clásico, de subtipo persistente, podemos ver que la alergia al cacahuate es una alergia alimentaria de clase 1, cuya sensibilización principal es el tracto gastrointestinal, y tiene la particularidad de que está originada por epítopos conformacionales y o secuenciales estables. De hecho, dentro de los alérgenos al cacahuate se han identificado 23 epítopos lineales para ARAH1, 10 para ARAH2, 4 para ARAH3, tan solo por mencionar algunos. Y esta alergia se presenta principalmente en la infancia, pero al ser de tipo persistente, únicamente el 20% de los pacientes van a resolver su alergia con la edad. Y hablando de las características epidemiológicas, sabemos que el cacahuate es un desencadenante importante de la anafilaxia inducida por alimentos, y las variaciones geográficas que se presentan tienen relación con el consumo del cacahuate, que es variable en distintos países. Por ejemplo, en países europeos, en Estados Unidos, las formas principales de consumo del cacahuate es a través de productos que pasan por el tostado, o bien a través de crema de cacahuate o productos que contienen el cacahuate modificado
como parte de algún otro alimento, por ejemplo, galletas, cereales, etcétera. Mientras que en países asiáticos y africanos el cacahuate se consume de manera principal en su forma cruda como componente formando parte pues de algunos alimentos. Estas diferencias en el consumo van a originar que haya variaciones geográficas en la epidemiología de la alergia al cacahuate. Se sabe que la alergia alimentaria mediada por IgE afecta hasta el 10% de los lactantes en países industrializados. Se han incrementado en los últimos años los ingresos hospitalarios a causa de alergia a alimentos, de anafilaxia secundaria a alimentos, y aunque las muertes no se han incrementado a la par que los ingresos hospitalarios, el hecho de que se hayan incrementado en los últimos años los ingresos hospitalarios hace que se presente la necesidad urgente de identificar, implementar y evaluar estrategias efectivas para la prevención de las alergias alimentarias. En particular, hablando del cacahuate, desde 1990 se generó un aumento en la prevalencia. En los países como Canadá, Estados Unidos, es la principal causa de anafilaxia y los datos estadísticos van a variar dependiendo del tipo de criterio diagnóstico utilizado. Por ejemplo, en Estados Unidos, una encuesta de autoinforme de alergia al cacahuate refirió una prevalencia del 2.1% en los niños, mientras que en Canadá un 1% de prevalencia general y en los niños un 2.2%. Por otra parte, en países como Reino Unido se ha observado una prevalencia en los niños del 0.5 al 2.5%, mientras que en los adultos de tipo autoinformado se presenta de los 15 a los 44 años del 0.53% y en mayores de 45 años del 0.3%. Y en los últimos 10 años se observaron 69 muertes atribuidas al cacahuate, que va a ser muy similar a lo reportado en Estados Unidos, como lo veremos más adelante. Mientras que en Australia, que es uno de los países donde las prevalencias de la alergia a los alimentos, en particular al cacahuate, se ha confirmado a través de red oral, se ha observado hasta en el 3% de los niños hacia el año de edad en un estudio poblacional. Y en un metaanálisis de estudios europeos se observó que la prevalencia de alergia al cacahuate varió de 0.5 a 2.5% dependiendo de la metodología. Y finalmente, la incidencia de anafilaxia fatal del cacahuate fue de 0.73 a 4.25 por millón de personas al año. Entonces, integrando todo esto, vemos que la alergia al cacahuate es una alergia que inicia temprano en la vida y que en la mayoría de las personas pues va a atraparlas ya que es persistente en la mayoría de los casos. Podemos observarla con una prevalencia general del 0.5 al 2% de los niños. Es decir, 1 de cada 50 niños van a tener alergia al cacahuate y esto va a generar repercusiones importantes para las políticas escolares, las aerolíneas y sobre todo la calidad de vida, como lo veremos más adelante. Además, es importante mencionar que más del 50% de las personas con alergia al cacahuate han tenido una reacción grave en algún momento. Y cabe mencionar también que el cacahuate es uno de los alimentos que más se han asociado con anafilaxia fatal. Por ejemplo, se ha visto que en los últimos 10 años se han registrado en el Registro Nacional de Defunciones por Alergia Alimentaria, que fue un registro que se empezó a realizar en Estados Unidos desde 1983 y hasta la fecha lleva más de 100 casos reportados. En los últimos 10 años fueron 70 muertes las que se registraron secundarias a alimentos y de ellas el 51% fueron secundarias al cacahuate. Y al hacer el análisis de las condiciones en las que ocurrieron estas muertes, el lugar de ingestión accidental más común fueron los restaurantes. Aquí en esta tabla podemos observar el registro del año 2013, que fue el año que más muertes registró con un total de 12 casos y podemos observar que 7 de ellos corresponden al cacahuate.
y vale la pena mencionar varias cosas. Una de ellas es que en general se trata de pacientes jóvenes. Una que me llamó mucho la atención y también es de preocuparse es que la adrenalina aplicada antes de la atención en el área de emergencias, pues de los 7 pacientes que fueron en ese año alérgicos fatales al cacahuate, únicamente 2 recibieron adrenalina previo a la activación de un sistema de emergencia. E incluso, todavía peor, una vez que se hizo la atención por un sistema de emergencias, pues también podemos ver varios casos en los que se desconoce si se administró o no adrenalina. Entonces, se concluyeron 3 factores importantes que se asocian a la mortalidad. Uno de ellos, la edad. Se observó principalmente entre la segunda y la tercera década de vida, sobre todo en los adolescentes. Esto asociado a las conductas de riesgo que pueden tener los adolescentes, que hace que tengan mayor probabilidad de un desenlace fatal. Otra, la presencia de enfermedades concomitantes, particularmente asma. Y una más importante es el retraso prolongado en la administración de adrenalina o no usarla en lo absoluto, como lo vimos en la tabla previa. Hablando de la epidemiología, en nuestro país tenemos que mencionar el estudio Medzipreval, que es un estudio que se llevó a cabo del 2013 al 2014 a manera de una encuesta poblacional en la cual se determinó la prevalencia de alergia alimentaria en nuestro país. Y hablando particularmente del cacahuate, que entraría en los frutos secos, podemos observar cómo el rango de edad en el que más se presenta es en mayores de 14 años. Y los síntomas que más se asociaron fueron síntomas cutáneos, como en la mayoría de los alimentos, y también hacer especial mención al síndrome de alergia oral, que eso lo vamos a ver con mayor detalle más adelante. Y hablando en nuestro centro, se publicó un estudio realizado de enero del 2008 a diciembre del 2010 en la revista de Medicina Universitaria, en el cual se valoró la sensibilización a alérgenos alimentarios en pacientes que acudieron aquí a nuestro centro regional. Y se observó el cacahuate dentro de los alimentos más importantes. Pero además, cabe mencionar que este estudio fue en población pediátrica. Y si nos vamos a los grupos etarios en los que agruparon a los pacientes, hablando del grupo de mayores de 6 años, podemos observar cómo el cacahuate figura dentro de los alimentos principales, que es en este grupo donde la mayoría de las veces las otras alergias alimentarias a leche, a huevo, que son más frecuentes en la infancia, pues ya se superaron. ¿Y qué es lo que origina que se presente la alergia al cacahuate? ¿Por qué unos pacientes sí, por qué otros no? ¿Por qué se ha incrementado la prevalencia en los últimos años? Estas interrogantes, hay varios aspectos que tenemos que mencionar. Por ejemplo, en este artículo publicado en el 2015, donde nos hablan de las epidemias de la alergia, se ha observado que a partir de que se indicaron los cuidados universales de higiene, hubo un aumento en la prevalencia de rinitis alérgica, asma y de manera más reciente de alergia alimentaria, en particular de alergia al cacahuate. De hecho, a partir del año de 1990 y específicamente en 1995 fue cuando se reconoció por primera vez un incremento considerable en la alergia al cacahuate. Y surgieron varias hipótesis de qué puede estar originando esto. Uno, diferencias en la preparación de los productos del cacahuate, el mayor uso de técnicas de tostado, que como veremos adelante, incrementa la alergenicidad de algunos alérgenos en el cacahuate, produciendo mayor reacciones más graves. Otra, la presencia de la globalización alimentaria con mayor frecuencia de consumo de algunos alimentos, como por ejemplo la crema de cacahuate, que todos sabemos que en algún momento en los 90 fue un alimento predilecto en Estados Unidos. Era típico que el niño que va al colegio pues llevara su sándwich de crema de cacahuate. Otra cosa, el retraso en el consumo oral de cacahuate. De hecho, las pautas previas mencionaban un retraso
en la ingestión de alimentos potencialmente alergénicos con el objetivo de prevenir la alergia alimentaria. Ahora se sabe que eso es incorrecto, pero esto también pudo haber contribuido a que se incrementara la alergia al cacahuate. También los cambios en la piel como resultado de la mayor higiene, del uso de más jabones, detergentes que pueden modificar los lípidos cutáneos y pueden ocasionar una mayor sensibilización cutánea o perpetuar una alteración en la barrera cutánea. Y también cabe mencionar los cambios en la política de vacunación. Y aquí hay que hacer énfasis en que no estamos diciendo que la vacunación sea un problema o predisponga a la alergia al cacahuate. Aquí vamos a hablar en particular del cambio de la vacuna de tosferina celular, que era la que se usó en un principio, y se modificó más o menos para 1997 en una vacuna de tipo acelular. En Australia, aprovechando este cambio en la política de vacunación, se dieron a la tarea de valorar si había alguna relación de alergia al cacahuate, del incremento en la alergia al cacahuate y este cambio en las políticas de vacunación, ya que al menos en teoría se pensaría que al ser la vacuna celular, bacterias inactivadas, pues nos condicionarían una respuesta de tipo TH1, TH17, mientras que al ser una vacuna celular nos va a condicionar una respuesta de tipo predominantemente TH2. Entonces se observó que había un mayor incremento de alergia al cacahuate en el grupo de niños que habían recibido vacuna acelular. Sin embargo, pues estos son algunos de los mecanismos que se han planteado como hipótesis del incremento en la alergia al cacahuate en los últimos años. ¿Qué conduce específicamente a la alergia al cacahuate? Pues la interacción de ciertos factores genéticos y ambientales. Dentro de los factores genéticos, algo que apoya mucho esta hipótesis es la tasa de concordancia tan alta en gemelos monocigotos, más del 60% comparada con gemelos disigóticos del 7%. Se ha observado también un mayor riesgo en sujetos con un hermano afectado, que incrementa el riesgo de 6 a 7, 13 veces más en comparación con la población general. Además, se han hecho estudios intentando buscar algunos locus de riesgo y se ha encontrado que el C11, ORF30 y algunos locus de antígeno leucocitario humano, CD14, interleucina 9 y obviamente las alteraciones en el gen de la filagrina tienen una injerencia importante en la predisposición a alergia al cacahuate. Pero no nada más es la predisposición genética, tienen que influir algunos factores ambientales. Uno de ellos es la exposición oral temprana, que conduciría a tolerancia. Esto hablando de las diferencias geográficas en la prevalencia y también apoyado por el rápido aumento en la prevalencia que no se puede explicar por algunos otros cambios genéticos. Algunos investigadores de manera reciente se han dado a la tarea de darle importancia al transcriptoma y epigenoma en cuanto a la gravedad del cacahuate, de la reacción al cacahuate, perdón. ¿Por qué? Porque actualmente no nada más es importante saber qué nos está originando la alergia al cacahuate a nivel genético, sino qué nos está originando que unos pacientes presenten una reacción cutánea leve o síntomas de alergia oral, mientras que otros pacientes en mismas condiciones clínicas, en mismas condiciones de inmunoglobulina E específica, de reactividad a prueba cutánea, población geográfica o demográfica, presenten una reacción fatal al cacahuate. Entonces, en este estudio realizado por Watson y colegas, publicado este año, se valoraron las alteraciones transcriptómicas y epigenómicas en dos cortes estudiadas de manera independiente. Una corte que se llamó corte de descubrimiento se fue sometida a reto oral doble ciego controlado con placebo, pero antes del reto se tomó una muestra de sangre y 2 horas, 4 horas después del reto también se tomó muestra de sangre. Esto con el objetivo de valorar las modificaciones transcriptómicas y epigenómicas.
y así identificaron 318 genes de severidad, de gravedad de cacahuate y 203 sitios de citosina fosfatoguanina asociados a una reacción de gravedad de cacahuate. Integraron estos datos y pudieron identificar 6 conjuntos de genes intercalados en una red, de los cuales el NFKB1A y el ARG1 fueron los más importantes asociados a respuestas en la respuesta inmunitaria, en la quimiotaxis y en la regulación de fagocitosis. Además, encontraron 3 locus de citosina fosfatoguanina que también tenían una asociación importante. Y algo que le dio peso a este estudio es que estos resultados los replicaron en una corte independiente. Esto tiene el objetivo o la utilidad de no nada más saber qué nos está modificando, qué nos está modificando los genes para predisponernos a la alergia al cacahuate, sino también saber qué cosa nos está originando una reacción más grave y quizá en el futuro poder realizar terapia génica. Suena como muy futurista, pero muchas cosas que tenemos en la actualidad, como monoclonales o bien terapias génicas para algunas enfermedades, pues hace algunos años también sonaban futuristas. Hablando de la alergia al cacahuate, es importante mencionar también la ruta de exposición. Se sabe que hay varias rutas que nos pueden generar un riesgo de presentar alguna reacción alérgica. Sin embargo, de estas, la ingestión es la ruta más importante. Se sabe que la cantidad de cacahuate necesaria para inducir una respuesta alérgica es muy pequeña, de 100 miligramos a 1 gramo, y se han hecho varios estudios buscando el riesgo que se presentaría a través de la exposición por otras vías, como por ejemplo el contacto cutáneo y la inhalación por proximidad, simulando estos escenarios. Y se ha observado que en realidad el riesgo de una reacción sistémica es muy bajo, prácticamente nulo. Mientras que el riesgo de una reacción sistémica por el consumo de alimentos contaminados, a pesar de contar con una etiqueta preventiva de alergia, llega a ser hasta del 5%. Y la exposición accidental por ingestión que mencionábamos ahorita es la ruta más importante, con un riesgo hasta del 10%, pero con un rango que varía del 3 al 50%. Y la inmunoterapia oral, que si bien es una exposición controlada, se ha observado también un riesgo de reacción alérgica sistémica hasta del 17%. Esto es importante porque, hablando de inhalación y del contacto cutáneo, son 2 vías que a los pacientes les generan mucho estrés. Y hay que mencionarles a los pacientes que hasta el 90% de los niños con alergia significativa al cacahuate, por inhalación o por contacto cutáneo, no van a tener una reacción sistémica. Esto disminuirá mucho el estrés y la alteración en la calidad de vida secundario a esto. Otra cosa importante que tenemos que mencionar es el umbral que se presenta secundario a la presencia de algunos cofactores. Hay cofactores ya bien identificados, como el ejercicio, el alcohol, el uso de medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, la menstruación, para varios tipos de alergia. Y la mayoría de los estudios que se han hecho en alergia a los alimentos se han hecho con trigo y con cofactor, como con el cofactor de ejercicio. Sin embargo, se han hecho pocos estudios valorando el umbral de reacción de cacahuate. Aquí en este estudio, que incluyó cerca de 100 pacientes, se realizó primero a todos los pacientes la determinación de un reto oral doble ciego controlado con placebo para comprobar la alergia al cacahuate. Y posteriormente se aleatorizaron en 3 grupos de manera al azar, a través de un sistema informático. A un grupo se les realizó un reto de cacahuate con ejercicio, a otro grupo con deprivación de sueño y a otro grupo no se le realizó intervención, o sea, solo el cacahuate. Y se pudo observar que en los pacientes que tuvieron el reto con ejercicio y con deprivación de sueño, hubo una disminución del umbral de la reacción al cacahuate
del 45%. Pudo determinar que el umbral de reactividad medio para un paciente es de 214 miligramos de proteína de cacahuate, y al hacer el análisis y determinar el umbral de población, se pudo observar que la proteína de cacahuate que causaría una reacción en un 1% de la población alérgica al cacahuate es tan bajo como 1.5 miligramos, y esto disminuye en los pacientes que tienen deprivación de sueño y ejercicio. Esto es importante porque es algo que tenemos que interrogar cuando tenemos un paciente con alergia al cacahuate. Hablando de la fisiopatogenia, recordemos que igual que el resto de las enfermedades alérgicas, la vía de señalización principal es la vía TH2. Y tenemos la necesidad de que se realice la sensibilización previa, es decir, el contacto con el cacahuate, con los alérgenos en las células dendríticas, lo van a presentar a los linfocitos T, que van a modificar el linfocito T virgen hacia un linfocito TH2 con producción de interleucina 4, 5, 13, que son las principales interleucinas de tipo 2. Y esto va a condicionar que haya una estimulación hacia el linfocito B para que se genere el cambio de isotipo de inmunoglobulina, produciéndose así la inmunoglobulina E específica para el cacahuate. Cuando haya una segunda exposición, vamos a tener que los alérgenos se van a unir a la inmunoglobulina E que está presente en los mastocitos y van a ocasionar que se presente la liberación de gránulos, de las sustancias presentes en los gránulos de los mastocitos, principalmente preformados como la histamina o de formación de nodos como leucotrienos y prostaglandinas. A grandes rasgos, en todas las alergias alimentarias, pues ese es el mecanismo que seguiría. Y actualmente se integra una hipótesis de alérgenos duales de por qué unos pacientes pues tienen tolerancia y por qué otros presentan alergia. Aquí tenemos que los pacientes con condiciones normales, con niveles normales de vitamina D, que tienen una exposición oral y que tienen una microbiota diversa, van a tener a través de la exposición oral la presentación del alérgeno en el nódulo linfático mesentérico y va a condicionar un ambiente tolerogénico con aumento de las células T reguladoras de memoria, con producción de interleucina 10, de factor de crecimiento transformante beta, que va a darnos una tolerancia hacia el alérgeno en cuestión. Mientras que en un paciente que presenta deficiencia de vitamina D con alteraciones en la microbiota y que la exposición se presenta a través de la vía cutánea, el alérgeno va a ser presentado a los nódulos linfáticos cutáneos y se va a dar una señalización principalmente hacia la vía TH2 con mayor incremento de interleucina 4, 5 y 13, dándonos el fenotipo de alergia. ¿Qué es lo que sucede en dermatitis atópica? Cuando hablamos de alergia alimentaria, independientemente del alimento en cuestión, no podemos dejar de mencionar la dermatitis atópica porque ya es bien conocido el riesgo que se encuentra incrementado de alergia a los alimentos, y el cacahuate no es una excepción en los pacientes con dermatitis atópica. El problema principal en la dermatitis atópica es un defecto en la barrera cutánea, que además se ha observado que en los pacientes con dermatitis atópica hasta el 90% de ellos están colonizados por Staphylococcus aureus. Y el defecto en la barrera cutánea va a permitir la entrada de los alérgenos que se van a presentar a través de las células dendríticas cutáneas a las células T y condicionando una respuesta de tipo alérgica TH2, con lo que ahorita ya mencionábamos del cambio de isotipo. Sin embargo, cabe mencionar que esta reacción dependiente de TH2 no nada más nos va a generar el cambio de isotipo y la liberación posterior de histamina, sino que va a perpetuar también el daño en la barrera cutánea, generando modificaciones en los lípidos cutáneos. Entonces, todo esto va a dar por resultado una liberación mayor de histamina, y cuando se genera la reexposición al alérgeno alimentario,
pues nos va a condicionar el fenotipo de alergia. Mientras que la introducción temprana de alergia, como ahorita lo mencionamos, pues nos va a dar por resultado la tolerancia alimentaria. Entonces, aquí surgen dos vertientes. Una, cuando la exposición es a través de la vía digestiva, a través de la vía oral, en general nos vamos hacia un fenotipo de tolerancia. Pero cuando la exposición es a través de la vía cutánea, muchas veces nos vamos hacia un fenotipo de alergia. Y en base a todo esto han surgido varias vertientes intentando generar estrategias de prevención, que hasta ahorita las más importantes pues es tratar la dermatitis atópica de manera correcta y la introducción temprana de los alérgenos alimentarios para irnos hacia el fenotipo de tolerancia. Otras cosas que se han estudiado, hablando en particular de los linfocitos T específicos al cacahuate, se ha determinado que los linfocitos en pacientes sensibilizados tienen una mayor señalización hacia la vía TH2 y esto hace que tengan una mayor producción de interleucina 13 en comparación con los no sensibilizados, que se van a ir más hacia la vía TH1 con mayor producción de interferón gamma. Pero además las moléculas de señalización en su superficie también varían. En los individuos sensibilizados tenemos una mayor expresión del antígeno linfocítico cutáneo que nos va a dirigir las células hacia la piel con la presentación hacia las células, hacia los linfocitos T cutáneos y dándonos el fenotipo de alergia, mientras que en los individuos no sensibilizados podemos tener una mayor expresión de la molécula alfa 4 beta 7 que nos va a dirigir hacia el fenotipo de las células T reguladoras. Además, se ha observado que las células T reguladoras tipo 1 específicas para el cacahuate no nada más pueden estar alteradas en cantidad o en su expresión, sino que también se ha visto que no tienen una función alterada. ¿Qué es lo que se han hecho varios estudios? Uno de ellos valoró controles, casos contra controles y realizando la incubación de células dendríticas tolerogénicas estimuladas a través del antígeno ARAH1 y ARAH2 en linfocitos TCD4. Esto con el objetivo de irnos hacia la presentación o la presencia de células T reguladoras de tipo 1. Y se observó que en el caso de los pacientes alérgicos, estas células T reguladoras tenían la expresión de los marcadores inhibidores hacia la vía TH2, pero tenían una función deteriorada a comparación de los controles sanos, en donde se pudo observar pues que se limitó la expresión de las células TH2. Y finalmente también se han observado en algunos estudios células TH2 altamente diferenciadas que van a coexpresar interleucina 5, interleucina 9, que van a tener una importancia en la estimulación de basófilos, eosinófilos, mastocitos, que pueden condicionar la presencia de síntomas en los pacientes. Entonces, para fines prácticos, se ha visto que hay células TH2 y las células TH2, que aquí las llamaremos TH2 con un signo de más, que son altamente diferenciadas, que tienen una mayor expresión de moléculas de diferenciación como CXCR5, que va a dirigir la célula hacia el ganglio linfático, de molécula CR6 que lo dirige hacia la mucosa intestinal y la célula CR4 que lo dirige hacia la piel. Además, se ha observado que la estimulación, con interleucina 2 va a condicionar un mayor incremento de las células T reguladoras, las cuales van a bloquear de manera eficaz la señalización TH1 y TH17, van a generar un bloqueo no tan eficaz, pero finalmente sí van a bloquear algo, las células TH2, pero no tienen ninguna capacidad para bloquear las células altamente diferenciadas, que son las que coexpresan interleucina 5 e interleucina 9.
Es importante mencionar también que ha habido algunos cambios en los últimos años acerca de la introducción de los alérgenos alimentarios y esto a su vez ha tenido impacto en la presencia de alergia alimentaria, en particular del cacahuate. El paradigma previo era retrasar la introducción de los alimentos alergénicos. De hecho, la mayoría de las veces se evitaban hasta el año de edad. Sin embargo, actualmente se sabe que la estrategia más prometedora para evitar la alergia alimentaria es la introducción temprana de los alérgenos. Aquí en esta gráfica podemos observar cómo a través de los años, en cuanto se hizo la modificación en las pautas de alimentación infantil, ha habido un cambio importante en la presencia del seguimiento a estos lineamientos. Aquí en la corte Hellnuts, que es en un estudio australiano que tuvo niños de los 12 a los 12 meses de edad, en esta corte se valoraron los niños del 2007 al 2015 y en este momento se observó que menos de 3 de cada 10 lactantes consumían el cacahuate al año de edad. Sin embargo, las pautas de alimentación se modificaron en el 2016 y se pudo observar que en el estudio Hellnuts, para el 2017-2018, cerca de 9 de cada 10 lactantes consumían el cacahuate al año de edad. Y esto tiene importancia porque pues hay varios estudios que han hecho que se haya hecho esta modificación. No es nada más porque a alguien se le ocurrió o es alguna moda. Aquí podemos observar cómo se ha modificado la introducción del cacahuate en las diferentes edades en los dos estudios. Y uno de los estudios que más han apoyado o que hicieron que este cambio se generara es el estudio LEAP de aprendizaje temprano sobre la alergia al cacahuate. Este estudio valoró pacientes con alto riesgo de alergia al cacahuate que eran lactantes con dermatitis atópica grave y o alergia al huevo de 4 a 11 meses de edad. A todos los pacientes se les hicieron pruebas cutáneas al inicio del estudio y se dividieron en dos grupos, los que tenían las pruebas cutáneas negativas y los que las tenían positivas. Se tomó como positivo cuando tenían una medida de 1 a 4 milímetros, sin embargo, a los pacientes que tenían de 5 milímetros en adelante se excluyeron porque se dio por hecho que tenían una alergia al cacahuate, aunque no se realizó reto oral. Entonces, los pacientes se dividieron a su vez en dos grupos, un grupo de evitación y un grupo de consumo, y a lo largo de 5 años. A los 5 años se realizó un reto oral doble ciego controlado con placebo y la sorpresa fue que de manera estadísticamente significativa y contundente hubo una disminución importante en la alergia al cacahuate, tanto en el grupo de pacientes con pruebas cutáneas basales negativas como los que las tenían positivas en el grupo de consumo. Este es uno de los grandes estudios que permitieron que se cambiaran los paradigmas. Y más o menos en el 2015 fue que se emitió a través de varias organizaciones importantes en el ámbito de alergia, la Organización Mundial de Alergia, el Colegio Americano de Asma, Alergia e Inmunología, la Asociación Academia Americana de Pediatría, solo por mencionar algunos, emitieron un comunicado acerca de la introducción temprana del cacahuate para prevenir la alergia en lactantes de alto riesgo. Y fue en el 2017 que se realizó un adendum a las guías americanas para la prevención de alergia al cacahuate. Y aquí tenemos 3 escenarios. Un paciente que no tiene ningún factor de riesgo, que no tiene ningún tipo de alergia alimentaria. ¿En qué momento vamos a introducir el cacahuate en este paciente? Se puede introducir en cualquier momento, pero no se debe de retrasar más allá de los 6 meses. Y esto va a depender de las preferencias familiares y culturales. Por otra parte, tenemos un paciente con dermatitis atópica leve a moderada. En este tipo de pacientes lo ideal es introducir el alimento alrededor de los 6 meses. Sin embargo, aquí se menciona que
el cacahuate no debe de ser el primer alimento que se ingiera, deben de haberse introducido algunos otros alimentos previamente, más que nada para corroborar el desarrollo del lactante que está, que le permita pues recibir los alimentos complementarios. Y en el escenario de un paciente con dermatitis atópica grave o con alergia al huevo, o bien ambos, las guías americanas mencionan que se deben de realizar una evaluación primero, con IgE específica o con pruebas cutáneas al cacahuate, y en caso necesario realizar un reto oral. Y dependiendo de los resultados es la forma en la que se va a introducir el cacahuate. Vámonos hacia realizando la IgE específica del cacahuate. Ellos toman un corte de 0.35 kilounidades por litro, y menos de este valor nos habla de un riesgo bajo, por lo que el cacahuate se puede introducir tranquilamente en casa, o en el caso de pacientes que sean hijos de papás muy aprensivos o por tranquilidad de los familiares, se puede hacer de manera supervisada en el consultorio. Y en caso de que el valor sea mayor a 0.35, lo ideal es referir con el alergólogo para una valoración y determinación de si se requiere o no pruebas cutáneas. Hablando en el escenario de realizar pruebas cutáneas, tenemos 3 puntos de corte. De 0 a 2 milímetros, en realidad es un paciente de riesgo bajo y se puede realizar la introducción en casa. 3 a 7 milímetros es un riesgo moderado o alto y se puede realizar la introducción en el consultorio, o se puede valorar una prueba de reto. Y más de 8 milímetros hay un alto riesgo, por lo que se debe de valorar por un alergólogo. Pero en cualquiera de los escenarios que acabamos de mencionar, la introducción debe de ser alrededor de los 6 meses, no se tiene que retrasar. El único caso en el que se retrasaría y sería por evitación sería si se confirmara la alergia al cacahuate. ¿Y cómo se han manejado las recomendaciones a lo largo del mundo? Las guías americanas es lo que ahorita mencionamos. Sin embargo, las guías australianas modificadas en el 2016, ellos mencionan que no es necesario realizar ningún estudio de tamizaje antes de realizar la introducción, pero que se debe de hacer antes de los 12 meses en todos los bebés, independientemente del riesgo. Y obviamente el enfoque que vamos a tomar dependerá mucho de las condiciones geográficas, de las condiciones socioeconómicas de cada país. Por ejemplo, aquí en México, en mi opinión personal, pues lo adecuado sería pues no realizar en todos los pacientes los estudios, porque por cuestiones económicas y culturales sería pues muy difícil. Y ha habido varios problemas al cambiar estos paradigmas. En un estudio cualitativo realizado el año pasado, se pudo observar que dentro de los factores que influían en la adherencia hacia la introducción temprana de los alérgenos alimentarios, un factor era la raza, ya que las madres que eran de raza no blanca tenían una mayor aversión a la introducción temprana. También la edad, hubo una menor adherencia cuando la mamá tenía una edad mayor, o cuando había alteraciones en la calidad de vida. Y también surgieron otros problemas al momento de intentar cambiar la introducción. Una, el rechazo del alimento por parte del lactante, que esto condicionaba un mayor estrés o frustración por parte de los padres, y se abandonaba la misión. Otra, el miedo de los padres de que se presentara alguna reacción, sobre todo cuando había algún familiar que tuviera el antecedente de alguna alergia alimentaria, y algunos problemas prácticos también a la hora de la preparación de los alimentos o cuestiones laborales, etcétera. Hablando de los alérgenos, vamos a mencionar que se han descrito 17 alérgenos del cacahuate y forman parte de varias familias. Dentro de las familias más importantes tenemos las proteínas de almacenamiento de semillas, que son un grupo de proteínas que van a condicionar el almacenamiento de aminoácidos que se pueden usar para la germinación o el crecimiento de la planta. Y en el cacahuate tenemos que estas proteínas están en dos formas.
Las proteínas de la globulina, tenemos el ARA-H1, que está en forma tetramérica, como una bicilina, y el ARA-H3, que también es una globulina, que es una legumina hexamérica. Los ARA-H2 y 6 son los alérgenos más importantes del cacahuate y forman parte de la superfamilia de las prolaminas. Otras familias, otros que también forman parte de la superfamilia de las prolaminas son las proteínas de transferencia de lípidos no específicas. Dentro de estas tenemos ARA-H9, ARA-H16 y ARA-H17, que tienen una importancia en la estructura del cacahuate o en la defensa hacia algunos factores bióticos o abióticos como el estrés de las plantas. También tenemos que mencionar las oleosinas. Dentro de las plantas, dentro del cuerpo oleoso, hay unas proteínas que tienen importancia, sobre todo hablando de la energía hacia la planta o el metabolismo de la planta. Y dentro de las oleosinas del cacahuate tenemos ARA-H10, 11, 14 y 15. Y otro miembro alérgeno del cacahuate es el ARA-H5, que forma parte de las profilinas. Además, dentro de los alérgenos tenemos a un homólogo del BET-B1 que forma parte de esa familia, que es ARA-H8. Y por último tenemos las defensinas, que es ARA-H12 y 13. Las defensinas son proteínas con actividad microbicida. En particular las del cacahuate se ha visto que tienen una actividad particularmente contra hongos, hablando específicamente de géneros Cladosporium y Alternaria. Se ha observado que el tostado es un método de procesamiento que aumenta la alergenicidad del cacahuate. Esto particularmente hablando de las oleosinas, y también se ha observado en ARA-H1, 2 y 6. Aquí tenemos una rampa de riesgo para los alérgenos del cacahuate, donde podemos observar en este extremo las profilinas, las proteínas relacionadas con la patogenia, que son proteínas lábiles que generalmente están presentes en bajas cantidades y que nos van a condicionar reacciones cruzadas a los alérgenos del polen. En particular, ARA-H8, que forma parte de la familia del BET-B1. Mientras que conforme vamos avanzando en la rampa, en este extremo tenemos las proteínas de almacenamiento de semillas, particularmente ARA-H2, que es el más importante, 6 y 7, que son en general proteínas estables que están presentes en la planta en grandes cantidades y son las culpables de reacciones sistémicas graves. Aquí tenemos los 16 alérgenos del cacahuate, porque ARA-H4 por cuestiones de nomenclatura ya no existe. Entonces son 16 alérgenos, y tenemos que el ARA-H1 pues fue el primero que se describió y es reconocido inmunológicamente por más del 90% de los pacientes con alergia al cacahuate. Los más importantes, hablando de la capacidad para producir reacciones alérgicas, son ARA-H2, el más importante de todos, y le sigue ARA-H6. Ya mencionamos que ARA-H8 es un miembro de la familia BET-B1 y tiene que ver con el síndrome de alergia oral. Y también cabe mencionar que todos los pacientes con alergia grave al cacahuate tienen inmunoglobulina específica a oleosinas. Es importante mencionar qué pasa con la reactividad cruzada. Un paciente con alergia al cacahuate tiene que evitar el resto de las leguminosas. Hay pocos casos de reacciones cruzadas clínicamente hablando, por lo tanto no es necesario que el paciente evite otras leguminosas, aunque es común encontrar pruebas cutáneas positivas. Se ha observado también pruebas cutáneas positivas hasta en el 31% de los pacientes con alergia al cacahuate, a la soya, pero nada más el 3% de los pacientes presentó alergia. Además, se ha observado una incidencia mayor de alergia al lupino en los pacientes con alergia al cacahuate en comparación con otras legumbres. Y se ha observado también una presencia de coalergia con algunos otros frutos secos como la avellana en estudios realizados en Francia, donde reportan una coalergia hasta del 43%, y en Australia también una cifra muy similar, hasta del 40%.
Hay algunos otros alérgenos que tienen reactividad cruzada, por ejemplo, ARH8, principalmente con vegetales, frutos secos, polen de árboles, y va a ser el causante de síndrome de alergia oral. Dentro de las manifestaciones clínicas vamos a mencionar que el espectro es muy amplio y va desde síndrome de alergia oral leve hasta choque anafiláctico y muerte. Y aquí tenemos los síntomas que están presentes y que definen anafilaxia. Vámonos al diagnóstico. Ya cuando tenemos un paciente con sospecha de alergia al cacahuate, lo más importante inicialmente es la historia clínica y tenemos que volvernos detectives para poder determinar qué reacciones anteriores tuvo el paciente, qué síntomas están presentes, cuáles fueron los órganos afectados, cómo inició todo, la progresión, los cofactores, además saber si ha tenido algunas otras reacciones alérgicas o alguna otra enfermedad de tipo alérgico. Es muy importante el diagnóstico preciso de la alergia al cacahuate. ¿Por qué? Recordemos que sensibilización no es lo mismo que alergia. Si abusamos de llamar alergia cuando solo es sensibilización, vamos a caer en un diagnóstico excesivo y esto va a ocasionar que el paciente tenga una eliminación de un alimento de forma innecesaria, estrés, aumento en el deterioro de la calidad de vida, por lo que debemos de tomar en cuenta la reactividad cruzada, los falsos positivos, etcétera. Pero la falta de diagnóstico también es un peligro porque puede condicionar que el paciente tenga exposiciones no intencionales. Se ha observado que hasta el 50% de los niños alérgicos reportan una ingestión accidental en un promedio de 5 años. Hay que determinar la presencia de un mecanismo de IgE, para eso nos apoyamos en pruebas cutáneas, en IgE sérica específica, y hay estudios más avanzados como la prueba de activación de basófilos con alta sensibilidad y especificidad. Sin embargo, como toda alergia alimentaria, el estándar de oro es el reto oral doble ciego controlado con placebo. Aquí en esta tabla que viene en el capítulo de la guía de alergia molecular de la IACI, podemos ver, de acuerdo a los niveles de IgE sérica específica, el riesgo de una prueba de reto oral positivo. Y el diagnóstico resuelto por componentes obviamente es importante porque nos permitirá determinar aquellos pacientes que tienen un riesgo de anafilaxia grave por los alérgenos en cuestión. Aquí mostramos un algoritmo empleado por la Sociedad Británica de Alergia e Inmunología Clínica, donde partimos de la historia clínica. Tenemos un paciente con sospecha, nos vamos a realizar las pruebas cutáneas o la IgE sérica específica, y dependiendo del valor que ellos emplean para pruebas cutáneas, un valor mayor a 3 milímetros, y para la IgE sérica específica mayor a 0.35, nos va a determinar la probabilidad de alergia al cacahuate, pero ellos van más allá. Ya generan la introducción de IgE específica para ARH2 y ARH8, esto particularmente para poder determinar qué pacientes realmente tienen una alergia al cacahuate o un síndrome de polen alimento. Ya que tenemos el diagnóstico, ¿qué es lo que sigue? La alergia al cacahuate, su historia natural es que la mayoría de las veces, hasta casi en el 80%, persista para siempre. En un estudio de la Corte Helmut, que es un estudio poblacional australiano que valoró más de 5,000 pacientes, se pudo confirmar por reto oral 156 niños de 1 año de edad con alergia al cacahuate. Y en el seguimiento se pudo observar que las pruebas cutáneas o con un valor de más de 13 milímetros y una IgE sérica específica más de 0.5 al año de edad tenían un valor predictivo positivo de persistencia, y a los 4 años de edad estos valores eran de 8 milímetros y de más de 2.1 respectivamente para pruebas cutáneas e IgE sérica específica. Se pudo determinar también que no son factores predictores de alergia persistente el ARH2, la alergia a los nueces de árbol, la sensibilización a ácaro, algunas otras alergias alimentarias, dermatitis atópica o asma.
Recordemos que el asma es un factor que predice una reacción fatal, pero no es un factor predictor de alergia persistente. Y aquí podemos observar de manera gráfica la relación entre los valores de la IgE sérica específica y las pruebas cutáneas y la presencia de persistencia o resolución de la alergia alimentaria. Y vámonos al tratamiento. También se han generado algunos cambios en cuanto al tratamiento. Todavía en la actualidad la evitación estricta y el tratamiento de las reacciones agudas son la piedra angular del manejo de estas reacciones. Sin embargo, los paradigmas y los tratamientos han ido cambiando. En un paciente con alergia al cacahuate debe de haber un manejo integral. Todo paciente que tenga diagnóstico de alergia al cacahuate debe tener disponible un kit de adrenalina o un plan de anafilaxia o un autoinyector. Debe de capacitarse al paciente como a las personas que están en contacto, realizar evitación estricta de cacahuate, pero también disminuir la toma de algunos riesgos. Y obviamente a las personas que están encargadas de preparar la comida del paciente, en el caso por ejemplo de los pediátricos, pues informárseles para que no haya errores en cuanto a la contaminación cruzada. Y la educación no nada más se realiza al familiar, al niño, en el caso de los pacientes pediátricos, pues a lo largo de su vida se le tiene que hacer énfasis en algunos cuidados para que pueda estar consciente de su alergia. Por ejemplo, en el lactante, pues a quien tenemos que educar definitivamente es al cuidador, pero como adultos tenemos que mantener los alérgenos potenciales fuera del alcance de las manos de los bebés, porque pues todo agarran y puede generarse una ingesta accidental. En el caso de los niños preescolares, pues se le tiene que ir enseñando pues que no debe de aceptar alimentos de extraños, que debe de saber a qué es alérgico y qué es lo que puede pasar, y conforme va creciendo que se le vaya enseñando cómo usar un dispositivo de adrenalina. En los niños más grandes, pues tiene que saber alertar al resto de las personas acerca de su alergia, y poco a poco se tiene que ir haciendo la transición para que el niño tome responsabilidad del manejo de su alergia. Y finalmente en los adolescentes, discutir algunas conductas de riesgo como uso de alcohol, la falta de vigilancia, etcétera. Una parte importante es si se tiene que prohibir o no en lugares públicos el cacahuate. En realidad se ha visto que a pesar de que estar fuera de casa es un problema importante para los pacientes, ya que les genera una ansiedad significativa, en lugares donde se ha prohibido el cacahuate no ha mejorado la situación. De hecho, no se ha podido comprobar la eficacia y peor, se genera una falsa sensación de seguridad. Entonces, zonas libres de cacahuate no es lo ideal. ¿Por qué? Porque va a hacer que el paciente se sienta seguro y que tenga menor vigilancia de etiquetas, de alimentos. Además, por ejemplo, en el caso de las políticas escolares, se ha visto que esto incrementó el acoso escolar. De hecho, hubo casos de compañeritos que intentaron forzar la alimentación de forma involuntaria, exponerlos al cacahuate. Y peor aún, se ha visto que hay una disminución en la preparación escolar para tratar la anafilaxia. Entonces, en la prohibición del cacahuate en lugares públicos realmente no sería la solución. La estrategia prioritaria actualmente es la educación. Agregué esta diapositiva donde podemos ver que actualmente organizaciones como la Fundación de Seguridad Alimentaria y la Prevención de Alergias, de la cual nuestra jefa de servicio, la doctora en medicina Sandra Nora González Díaz, forma parte como en una estrategia en la cual se está realizando la educación hacia la iniciación a la gestión de alérgenos alimentarios, que es un curso que ya tuvimos la oportunidad de tomar. Una parte importante de la educación es el aconsejarle al paciente que lean con cuidado las etiquetas. Y las etiquetas las tienen que leer siempre.
¿Por qué? Porque las etiquetas pueden cambiar o la preparación de los alimentos pueden modificarse a lo largo del tiempo y no confiarse de que es un alimento que consumen frecuentemente. Dentro de los alimentos de riesgo con mayor probabilidad de contaminación por cacahuate, tenemos chocolates, galletas, cereales, mezclas de nueces, horneados, helados, etcétera. Y la lectura de etiqueta, por ejemplo, en esta etiqueta, que es una etiqueta de una galleta Quaker, podemos observar, si leemos la primera parte, pues ahí no dice cacahuate y podemos tomarlo tranquilamente. En la segunda parte, donde hace énfasis de algunos alérgenos, vemos que tampoco menciona cacahuate, pero no hay que quedarnos con eso, porque si nos vamos al final de la etiqueta, menciona elaborado en equipo que procesa productos con cacahuate. Y esto es un riesgo para una persona con alergia al cacahuate. Entonces, deben de leer la etiqueta de manera detallada y hacerlo en todo momento. Actualmente hay reglamento de etiquetado que varía en los diferentes países, pero si podemos observar en todos los países. Bien, sí, ya son las 9. Ok, ya voy a terminar, doctora. Tenemos el etiquetado de cacahuate. Hay algunas perlas clínicas que se las dejo para que las revisen de algunas condiciones que tenemos que tomar en cuenta en restaurantes principalmente o en aviones o en la exposición casual. Y dentro de la terapia importante va a mencionar la inmunoterapia oral, la epicutánea y la sublingual. Estas tienen la particularidad de aumentar la inmunoglobulina GG4 y disminuir la inmunoglobulina E. Y la inmunoterapia tiene el objetivo de elevar el umbral de reactividad y proteger al paciente contra la exposición. Ya por último, me gustaría mencionar, se ha visto que la inmunoterapia oral es efectiva contra el cacahuate, pero que hay mayor eventos adversos en comparación con otros tipos de inmunoterapia. Y me gustaría mencionarles de manera reciente, el 31 de enero de este año, se aprobó por la FDA Palforcia, que es un polvo de alérgenos de cacahuate, que es una inmunoterapia oral que está indicada en niños a partir de los 4 a 17 años. Obviamente debe de usarse junto con la evitación de cacahuate y la forma de administración es la escala de dosis inicial, que las primeras 5 dosis son en consultorio en un nivel 1 de 3 miligramos y se va incrementando cada 2 semanas la administración hasta llegar a un nivel 11 de 300 miligramos y finalmente el mantenimiento de 300 miligramos todos los días. Este medicamento permitirá disminuir la frecuencia de reacciones alérgicas por ingesta accidental. Tiene algunas contraindicaciones como asma no controlada, esofagitis eosinofílica, otras enfermedades gastrointestinales y sus efectos adversos que incluyen la anafilaxia se presentan al menos 5% más que en el placebo, por lo que de acuerdo a la determinación de la FDA, el paciente requiere llevar un autoinyector. Van a surgir varias dudas, cuánto tiempo debe usarse, qué efectos tiene sobre la calidad de vida, que se van a ir aclarando conforme pase el tiempo. Otros tratamientos en investigación son, por ejemplo, las vacunas de anticuerpos que generan anticuerpos IgE protectores en estudios en ratones, anticuerpos monoclonales contra el cacahuate e incluso un antígeno mutante hipoalergénico, que son pues estudios que están en investigación. Como conclusiones personales, finalmente tenemos que en los últimos años se ha incrementado de manera drástica la alergia alimentaria y la importancia del cacahuate tiene que ver sobre todo con su aumento en su frecuencia, pero sobre todo la capacidad para generar reacciones graves. El cambio en el paradigma, a nosotros como médicos, lo que nos toca es poder promover este cambio para que los médicos en formación y la población tengan conocimiento de este nuevo enfoque. Cada vez contamos con más herramientas para el diagnóstico oportuno, sin embargo, no hay que dejar de lado lo básico, sobre todo una buena historia clínica. Y finalmente, hasta hace unos meses, pues el único tratamiento efectivo era evitarlo. Pero actualmente la FDA ya aprobó este medicamento, por lo que hay varios estudios también que se están llevando a cabo y esto, al menos en alergia al cacahuate, nos permite saber que realmente el futuro en este aspecto es prometedor. Gracias, sería todo.